Muy buenas tardes. La Universidad San Ignacio de Loyola hoy día está muy complacida con la presencia de dos representantes de la Embajada de Colombia en el Perú. El tema de la charla que hoy día nos van a comunicar es 2 años de la política de paz y legalidad, una experiencia de construcción de paz. Nuestros invitados, con un amplio conocimiento del tema, primero es el doctor Juan Fernando Londoño, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia. Se desempeñó como viceministro del Interior en el 2012. Anteriormente trabajó como coordinador de proyectos de fortalecimiento democrático en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Además, es comunicador social de la Universidad de La Sabana y analista político especializado en temas de gobernabilidad democrática y modernización del Estado. Tiene una especialización en gestión pública en la Universidad de los Andes y en Derecho Constitucional y Parlamentario en la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Ciencia Política por la Universidad de los Andes y en Política, finalmente, Política Pública Internacional en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Ha sido profesor en varias universidades y sus investigaciones han sido publicadas en revistas especializadas. Ha sido asesor de varios gobiernos nacionales y regionales y consultor político, ¿no? Internacional para instituciones como USAID, BID, PNUD, OEA. Fue asesor de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA, secretario privado del presidente César Gaviria y del jefe, perdonen mis lentes no están, del jefe del gobierno, del gabinete del Partido Liberal del 2005 al 2006. A continuación tengo que presentar a otro funcionario, que es el señor David Renato Díaz Bejarano, ¿no? Politólogo y egresado del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble en Francia, con especialización en cooperación internacional en la Universidad, perdone usted que no sea muy rápido, Externado de Colombia y magíster en Derechos Humanos en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Se ha desempeñado como docente en Ciencia Política y Derechos Humanos en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, diplomático de carrera, segundo secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia. No es la primera vez que nos visitan. La Embajada de Colombia siempre ha estado presente, sobre todo en su parte comercial para nuestras facultades de administración y también en la parte de cultura cuando nos visitó un coro estupendo de la Universidad de La Sabana. Adelante, por favor, David, y yo cierro mi micro y dejo en la conducción del evento a nuestro invitado. Doctor Enrique, lo primero es revalidarle toda la gratitud que desde la Embajada de Colombia tenemos con usted, su facultad y su universidad por propiciar este espacio, como usted bien lo menciona, entre la Embajada de Colombia y la Universidad UCIL nos une realmente un lazo de amistad y varias actividades en diferentes ámbitos. También quiero agradecer a todos los alumnos que nos acompañan a esta hora. Es realmente muy grato pues, poder compartir este espacio con ustedes, en donde pues, realmente queremos compartirles un pedacito de nuestro país, un pedacito de nuestra actualidad. Colombia es un país que está viviendo un periodo de transición realmente muy interesante y a continuación pues, le voy a ceder la palabra a mi colega, el ministro plenipotenciario Juan Fernando Londoño. Esta presentación va a estar estructurada en 2 tiempos.
En un primer lugar, vamos a ver un breve repaso de la historia reciente de Colombia para poner un poco en perspectiva, y en una segunda parte pues entraremos ya a desglosar un poco más lo que viene siendo la presentación de Paz con Legalidad. Juan Fernando, te cedo la palabra. Aló, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, un agradecimiento muy especial a USIL por esta oportunidad de comunicarnos con los estudiantes y dar a conocer un poco más de Colombia y del trabajo que viene realizando el gobierno de Iván Duque. Un saludo muy especial de parte de nuestra embajadora, María Claudia Mosquera, quien tiene un afecto muy especial por USIL y por sus directivas, con quienes tenemos una relación muy estrecha. En esta primera parte lo que quiero hacer es un poco ubicar a Colombia en un contexto histórico para entender por qué es tan importante para nosotros la firma de un acuerdo de paz y por qué el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con el proceso de paz con legalidad como un mecanismo para modificar la historia de violencia que ha tenido el país. Colombia, como muchos otros países en la región, pues sufrió diversos periodos de violencia. En el siglo XX en particular, a mitad del siglo, tuvimos un periodo bastante crítico que justamente se denominó la violencia en mayúsculas, porque en ese momento, digamos, hubo una situación generalizada de uso indiscriminado de la violencia entre los dos partidos políticos que existían en aquel entonces, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esa situación de violencia termina con un primer periodo de apaciguamiento con una dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla en el año 1953, dictadura que termina en el año 57 y da paso a un periodo que vamos a conocer como el Frente Nacional, que básicamente es una firma de un acuerdo político entre los dos partidos que han sido los protagonistas de la violencia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, para compartir el poder durante un periodo de 16 años mediante dos mecanismos. Uno, la alternancia en la presidencia, de tal forma que cada 4 años el candidato de un partido iba a ser el presidente, primero los liberales, luego los conservadores, de nuevo liberales y luego conservadores. Y adicionalmente un mecanismo de compartir el poder mediante el cual la mitad de los cargos del país, tanto de elección como de nombramiento, pertenecían a un partido y la otra mitad al otro. Entonces teníamos la mitad de los congresistas del Partido Conservador, la otra mitad liberales, la mitad de los gobernadores liberales, la otra mitad conservadores, y así, digamos, todo el Estado se compartía en lo que se llamó una política consociacional. Lamentablemente, esta política, que efectivamente tuvo unos aspectos muy valiosos tanto para apaciguar el país como en modernizarlo, coincidió con el surgimiento de las guerrillas en América Latina. Ustedes recordarán que por aquel entonces, si han estudiado la historia de América Latina, surgieron las guerrillas, especialmente en Cuba y otros países de la región, que proclamaban el ideal de la toma del poder para establecer un Estado revolucionario y un Estado comunista. En Colombia, entonces, en los 60, hacia el año 1963-64, surgen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como un movimiento guerrillero que va a protagonizar durante 50 años la violencia armada en el país, y que surge pues con la idea de tomarse el poder por la vía de las armas, con un movimiento revolucionario y bajo unas ideas comunistas. Durante muchos años las FARC fueron un movimiento guerrillero, digamos, aislado, con una presencia muy rural. En los años
a finales de los años 60 y en los 70 van a surgir nuevos movimientos guerrilleros, el Ejército de Liberación Nacional, el movimiento 19 de abril, M19 y otras expresiones guerrilleras que van a combatir al Estado, y es por eso que en el año 1978 se crea bajo el gobierno de Turbay Ayala la primera Comisión de Paz, que es presidida por un expresidente, Carlos Lleras Restrepo, y en el año 1982 el presidente conservador Belisario Betancur inicia un proceso de negociación con las FARC, que es el primer intento de hacer un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz fracasa por múltiples factores, incluido en gran parte la falta de voluntad real de los actores para acordar mecanismos de desarme y de cese al fuego y de paso a la vía civil. Y en los 80 va a surgir en Colombia un fenómeno que va a hacer mucho daño y que es la causa o la principal explicación de por qué la guerrilla y la violencia perdura tanto en Colombia, y es el narcotráfico. Básicamente el narcotráfico va a ser la gasolina que va a permitir el financiamiento de una serie de grupos subversivos e irregulares que posteriormente van a ser combatidos por otros grupos irregulares denominados los paramilitares. Estos paramilitares a su vez van a surgir en los 80 y durante los 90 van a tener un serio enfrentamiento con la guerrilla, ocasionando miles y miles de víctimas, tanto por parte de guerrilla como por parte de paramilitares. En el año 1998 se va a realizar, a finales del gobierno de Belisario Betancur, quien fue presidente del 82 al 86, fracasa el proceso de paz con las FARC. Luego, en el gobierno de Virgilio Barco, del 86 al 90, se realiza un nuevo acuerdo de paz con el M19, que culmina exitosamente y permite la desmovilización de este grupo. Y a inicios de los 90 viene la Asamblea Constituyente de 1991, en la cual se buscaba que tuvieran participación las FARC, pero finalmente esto no se consigue. Los años 90 entonces se van a caracterizar por una serie de enfrentamientos violentos muy arduos entre la guerrilla y el Estado, entre los paramilitares y la guerrilla, y entre la guerrilla y los paramilitares, y va a generar que en el año de 1998 el presidente conservador Andrés Pastrana abra la opción de una nueva negociación de paz con las FARC. El gobierno de Pastrana hace una negociación que se caracteriza primero por una gran concesión territorial. A la guerrilla de las FARC se le entrega un territorio del tamaño de Suiza, que en Colombia se denomina el Caguán, una inmensa extensión del territorio donde supuestamente iban a tener como sede los diálogos de paz. Lamentablemente los diálogos nunca se concretan y no logran avanzar, en particular porque nunca fuimos capaces de definir una agenda concreta de diálogo, y esa es una lección que aprendimos. Y segundo, porque la guerrilla hizo de este territorio una especie de show para recibir visitantes y hacer propaganda política, lección que también aprendimos y que va a explicar por qué la sede de las negociaciones con las FARC termina siendo Cuba. El proceso del diálogo en el Caguán culmina estrepitosamente con un fracaso, y en el año 2002 el presidente Álvaro Uribe gana el poder, la presidencia de la República, con una bandera de retoma de la iniciativa del Estado frente al avance de las FARC. Entonces, el presidente Uribe lanza la política de seguridad democrática, que básicamente permite que el Estado recupere la iniciativa en el control del territorio y el combate a la guerrilla, y efectivamente se le dan unos golpes muy fuertes a las FARC, que va a ir viendo disminuido su poder durante este periodo. El presidente Uribe logra tramitar una reforma constitucional que permite su reelección en el año 2006 y es reelegido entonces ese año, en el 2006 hasta el 2010, y continúa con su
política de mano firme contra las FARC, intenta abrir un proceso de negociación, pero no resulta posible. En el año 2010 llega al poder Juan Manuel Santos, quien había sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe y uno de los principales protagonistas de varios de los golpes que se le dieron a las FARC. Y Juan Manuel Santos abre en el año 2011 un periodo de negociaciones secretas con las FARC, y en el año 2012 inician formalmente las negociaciones con las FARC en La Habana. Esas negociaciones tienen dos características a partir de la experiencia fallida del Caguán, y es que en primer lugar se realizan fuera de Colombia para que no haya esta intención de hacer un show político con la negociación. Y segundo, se basan en una agenda muy precisa de 6 puntos, que son los que van a terminar siendo plasmados en el acuerdo de paz y que tienen que ver, por un lado, con reformas al sistema de reforma rural integral en Colombia, a un proceso de desmovilización de las FARC, un proceso de seguimiento a los acuerdos y una serie de mecanismos de inclusión para la reincorporación de todos aquellos guerrilleros que hicieron parte del acuerdo de paz. Finalmente, el acuerdo se firma en el año 2016, luego de que se sometiese el acuerdo inicial a un plebiscito y fuese derrotado en las urnas. Se hace una renegociación y se firma un segundo acuerdo que es firmado posteriormente y que es el acuerdo actual entre el gobierno y las FARC. En el año 2018, el presidente Iván Duque asume el poder y se compromete a mantener el acuerdo de paz y a implementarlo, básicamente con su programa de política de paz con legalidad, que es el que va a explicar a continuación mi compañero en la embajada, David Díaz. Entonces, esta breve introducción, y con esto resumo, básicamente muestra que Colombia tuvo 5 décadas de confrontación con las guerrillas que tenían una idea inicial de toma del poder por la vía revolucionaria con el objetivo de establecer un gobierno comunista, y un elemento fundamental es que durante esos 50 años, en la mitad del camino, apareció el narcotráfico, que es el que le sirve de mecanismo de financiación tanto a la guerrilla como a los paramilitares, como a las actuales estructuras, tanto disidentes de la guerrilla como a las organizaciones armadas criminales que todavía lamentablemente existen en el territorio. Entonces, Colombia está comprometida, el gobierno, con sacar adelante el acuerdo de paz, con cumplirle a aquellos guerrilleros que se desarmaron y que están cumpliendo su paso a la vida civil, y sobre todo con establecer un Estado de Derecho basado en la legalidad que permita sentar las bases para que en el largo plazo se erradique totalmente la violencia del país. Le doy entonces la palabra a mi compañero David Díaz, quien va a explicar en más detalle los contenidos y los desarrollos y la evolución de la política de paz con legalidad del actual gobierno. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Juan Fernando. Buenas noches a todos. Yo quisiera seguir y encauzarme en la narrativa que elaboró mi colega, y yo creo que la mejor manera para retomar un poco la presentación es dimensionar un poco cómo la política de paz con legalidad se plantea un desafío grande, y es realmente abordar de manera integral las causas estructurales de la violencia que ha azotado a Colombia durante estas últimas décadas, como bien hizo Juan en su repaso. Yo creo que una metáfora acorde sería como imaginarse un paciente al cual se le recibe enfermo y hay que elaborar un diagnóstico y plantear un plan de acción que permita de manera estructural abordar diferentes problemáticas que explican un poco sus padecimientos. En este sentido, de manera muy sumaria y general, vamos a abordar los diferentes rubros
que hacen de Paz con Legalidad realmente una experiencia de construcción de paz bastante moderna, bastante ambiciosa. Vamos a ver en un principio la atención a víctimas que se ha hecho. En un segundo lugar veremos los procesos de reincorporación. Entenderemos por reincorporación los procesos en donde antiguos excombatientes están reincorporando a la sociedad. Posteriormente veremos las garantías de protección que está otorgando el gobierno colombiano a esta población de excombatientes. Posteriormente veremos un frente que es muy importante, que es la renovación del territorio. Posteriormente la sustitución de cultivos y finalmente las garantías al partido FARC. Pero cuando hablamos de que Paz con Legalidad es una política con una vocación integral, es porque pretende tanto contemplar a las víctimas, a los excombatientes, también renovar el territorio y abordar la problemática de los cultivos ilícitos en Colombia, que desde hace tiempo pues es bastante problemática. Pero yo creo que uno de los mensajes claves que quisiera transmitirles a todos ustedes, alumnos, es realmente cómo el proceso de Paz con Legalidad se sustenta en la aspiración del Estado de garantizar realmente una paz con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo creo que esas 4 aspiraciones forman realmente un lema que más que un lema es una obligación de Estado que básicamente guía un poco todo este proceso. Verdad, que los antiguos actores armados tras someterse a la justicia cumplan con el cometido de comprometerse a permitir entender mejor todas esas épocas oscuras que se vivieron. Justicia, que en estos mecanismos de justicia transicional que se han perfeccionado en Colombia haya unos procesos de justicia que se surtan y que no haya impunidad. Reparación, porque es también una obligación del gobierno proceder a una reparación a estas víctimas, y finalmente garantías de no repetición, de manera realmente a consolidar un proceso de paz duradero en Colombia. Yo creo que además de eso que les acabo de mencionar, que es supremamente importante, también creo que hay que entender que Colombia está viviendo realmente un proceso, una transición histórica, porque esto es realmente un proceso que se vislumbra a 15 años. Lo que hace el gobierno del presidente Iván Duque Márquez es supremamente importante porque está prácticamente poniendo los cimientos de un edificio que como país estamos vislumbrando a los próximos 15 años. De ahí la importancia que lo que se está adelantando con este gobierno es realmente como plantar unas semillas que queremos ver crecer y que van a orientar realmente el futuro de Colombia en los años y décadas venideras. De ahí realmente la importancia y de ahí un poco eso. Pero volviendo al tema, entendamos que Paz con Legalidad es primero una aspiración realmente a no solo como a realmente empoderar a las víctimas a través de procesos de atención a sus necesidades más urgentes. Por eso es que quiero resaltar el trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que desde hace ya alrededor de 15 años viene perfeccionando un enfoque de reparación y asistencia que en Colombia consideramos bastante robusto y moderno, porque pretende asistir a las víctimas tanto en sus afectaciones físicas como psicológicas y mentales, y realmente hay como una aspiración a realmente poder acompañarlas. Pero para entender un poco esta asistencia a víctimas podríamos entrar muchísimo en detalle, pero yo no creo que el tiempo nos dé, pero entender que hay unos mecanismos de atención en emergencias puntuales. También hay procesos de acompañamiento de asistencia humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado por las mismas dinámicas que tuvo el conflicto armado en Colombia. Colombia es de los países que más padeció la problemática del desplazamiento forzado, y en este sentido hay realmente un énfasis en poder asistir a estas víctimas a través de programas de retorno. La reparación individual
se sustenta en esta vocación a que el Estado pueda garantizarle a las víctimas un restablecimiento de los derechos que tenían antes de las afectaciones que tuvieron. Esto comprende reparaciones materiales, pero también reparaciones simbólicas y reparaciones un poco en esa perspectiva de derechos humanos, que en el mejor escenario se le pueda restituir un poco el estado de sus derechos a como estaba antes. En este sentido, hay procesos de indemnizaciones, hay procesos de restituciones que se están ejecutando, restituciones de tierras, rehabilitaciones en términos de derechos, y realmente hay progresos que se están evidenciando, y ahorita pues les mostraría unas cifras al respecto. Los procesos de reparación se pueden contemplar en una faceta individual, pero también colectiva. Procesos de reparación colectiva ya comprenden como grupos étnicos o grupos o comunidades indígenas, pero realmente obedece a ese reconocimiento diferenciado que hace el Estado en entender que precisamente estas comunidades necesitan unos enfoques particulares. Actualmente Colombia es un país, como les decía, que sufrió mucho la problemática del desplazamiento forzado. Actualmente hay grandes esfuerzos que se están haciendo para volver como a facilitar los retornos y reubicaciones de todas estas familias que sufrieron un poco este flagelo del desplazamiento. La idea es, en esa lógica de reparación, de restitución de sus derechos, pues que puedan, si lo desean, reasentarse en todas estas zonas. Y uno de los grandes desafíos y ambiciones que tiene este gobierno es claramente la restitución de tierras. Si lo pensamos, el mapa de Colombia fue durante mucho tiempo un mapa en donde el territorio era difícil hacer una presencia estatal efectiva, y las actividades ilícitas de los diferentes grupos armados realmente dificultaba como este tema. Pero en esta transición a futuro, con esta paz con legalidad, la idea y la ambición es claramente empoderar al campesinado, a proceder a una restitución de tierras efectiva, poder acompañar toda esta transición y garantizarles como a través de proyectos productivos realmente alternativas para su subsistencia. En estos 2 años ha habido como cifras esperanzadoras que dan cuenta de algunos hechos y progresos concretos. Se han realizado en estos 2 años pues 199.308 indemnizaciones individuales para un equivalente de 425 millones de dólares. En ese enfoque integral, en estos 2 años también 314.469 víctimas han recibido acompañamiento psicosocial y salud integral, de las cuales el 58% de ellas son mujeres, lo cual también pues me lleva a hacer un pequeño acápite, y es resaltar también el enfoque de género que tiene Paz con Legalidad, que va a ser como un tema transversal que vamos a ver. Realmente el enfoque de género es una tendencia en los derechos humanos que se fue precisando ante la necesidad realmente de establecer políticas particulares y medidas particulares para garantizar a poblaciones específicas el goce de sus derechos. En cuanto a la mujer, Paz con Legalidad es realmente una política que ha tomado muchas medidas para que a la mujer en particular no solo se le garantice sus derechos, sino que se vea realmente empoderada y pueda ser una actriz realmente importante de este proceso. Yo creo que una cifra que nos tiene que dar como mucha esperanza y realmente llenarnos de ilusiones: el 93% a día de hoy de la población víctima está cubierta por el sistema de seguridad social, y también 324.299 víctimas de desplazamiento forzado ya han superado su situación de vulnerabilidad. Son hechos concretos que en apenas 2 años nos dan cuenta también del potencial reparador que puede haber en Colombia si se sigue esta política. El segundo rubro que vamos a ver es el de reincorporación. Como les decía, vamos a entender la reincorporación como el proceso mediante el cual
un grupo de excombatientes antiguamente delincuentes ejercen un tránsito a la legalidad y deciden someterse al Estado de Derecho y por ende empiezan a gozar de unos derechos, pero también de unas obligaciones en ese sentido. Para empezar un poco a explicarles cómo se dio esta reincorporación, yo quiero que se imaginen el mapa de Colombia, que lo pueden ver acá. Que se imaginen un poco este mapa y se imaginen un poco cuando Colombia estaba en pleno, cuando estábamos realmente viendo unos tiempos difíciles. Este mapa pues estaba muchos grupos armados estaban dispersos, realmente era un mapa un poco anárquico y realmente lo que sucedió cuando se firmaron los acuerdos de paz es que se tuvieron que establecer en este territorio unas zonas en donde los antiguos excombatientes de las FARC pudieran un poco como vivir y pudieron un poco resocializarse. Y no solo resocializarse, sino capacitarse y empezar a preparar su reincorporación. Estos territorios se les conoce como los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, ETCRs, que como se pueden imaginar, es realmente como una apuesta en donde el gobierno realmente quiere sobre todo como poder concentrar a los antiguos excombatientes en estas zonas, garantizarles una capacitación, una educación, que puedan estudiar, que puedan empezar como a preparar su vida. En estos centros, en estos antiguos, en estos espacios territoriales, ellos gozan de garantías de seguridad social, de vivienda, gozan de formación y realmente unos centros en donde la idea es como que un antiguo excombatiente que antes estaba realmente delinquiendo tenga las herramientas de resocialización. Hay detrás realmente una vocación humanista en este tema. Inicialmente, estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación tenían una vigencia límite, pero los últimos desarrollos han llevado al gobierno a consolidar esta apuesta por los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, por lo cual se han adquirido varios de estos predios y se sigue trabajando un poco esta resocialización de ellos. Yo quisiera mostrarles un breve video para que pronto dimensionen un poquito esta idea de reincorporación, porque más allá de las cifras y los números estamos hablando pues de seres humanos que si bien pudieron haber sido ejercido una criminalidad anteriormente, ahora bajo esa dinámica de reconciliación la idea es poder encontrarles un nuevo rol en la sociedad. Me dicen si se ve como el sonido y el audio. Mi nombre es Maribel Cardoso Capera. Llevamos en este proceso los 3 años de dejación de armas. No corre la película. No corre. Deme un segundo, por favor. Gracias por decirme. Aquí va otra vez. Mi nombre es Maribel Cardoso Capera. Llevamos en este proceso los 3 años de dejación de armas y pues estamos hoy apostándole a esta paz que queremos brindarles a un nuevo futuro para estas nuevas generaciones que van detrás de nosotros. La familia es lo máximo, los hijos, y volver a encontrarse uno con ellos, definitivamente es la mayor alegría que uno tiene.
porque es un momento que uno vuelve a sentir emociones tan fuertes al ver de que usted puede otra vez con libertad hacer estos abrazos, estos besos, estas lágrimas, pero no son de dolor, sino de alegría, y que realmente es un reencuentro que uno no puede definir. Al principio las comunidades nos señalaban y aún hay mucha gente que nos señalan y aún nos estigmatizan porque ahorita con lo del tema político nosotros hemos ido a hablar con ellos y no nos dejan y no nos dan el permiso de colocar una ficha. Nadie ha dicho que esto es fácil, esto va a ser un proceso difícil y que no es solamente para uno, sino para todos, para toda la comunidad en general de que hicimos parte a esta antigua guerrilla. Una sola oportunidad en la vida lo cambia todo y esa oportunidad se llama apostándole a la paz. Que vengan a conocer los ETCRs, que no les dé miedo, no somos ogros, somos seres humanos ante todo. Del video, pues yo quiero resaltar un poco, eso es un ETCR, mejor dicho, para que se pueda un poco poner en perspectiva, son estos lugares, espacios territoriales en medio de las montañas de Colombia, en donde los excombatientes están surtiendo su proceso, se están capacitando, están estudiando y realmente una apuesta del gobierno decidida, valiente para propiciar gran parte de esta reconciliación. Estos ETCRs son también espacios de resocialización de tejido social, porque muchos de ellos están también situados en antiguas zonas de conflicto y la idea es que ese ETCR permita resocializar a estos antiguos excombatientes con la comunidad colombiana, como dice este personaje en el video, que estos ETCRs permitan crear unos puentes y que haya una resocialización entre ellos. Bueno, a día de hoy el 98% de los excombatientes han sido vinculados al sistema de seguridad social colombiano. Esto pues es claramente una cifra realmente importante y a su vez también el 82% hacen ya parte del sistema de pensiones y 57 millones de dólares han sido pues destinados al pago en sus garantías económicas. En estos espacios ellos reciben una renta mensual, reciben garantías de vivienda y reciben pues un paquete de ayuda realmente importante. En estos espacios también se les... la visión del gobierno del presidente Duque plantea una paz con legalidad que permita alcanzar una equidad y que esta equidad se alcance a través del emprendimiento. En estos espacios también hay un empoderamiento pues, para que a través de proyectos productivos y realmente una formación y una capacitación, estos excombatientes puedan volverse y tener un tránsito de la legalidad de la manera más productiva y que realmente empiecen a ser actores productivos. El 96% de los proyectos colectivos han sido desembolsados en estos 2 años. El proceso de reincorporación de Colombia a nivel mundial es realmente una apuesta muy ambiciosa, es una visión muy integral y en ese sentido quisiera resaltar pues las garantías que se les pretende dar a los reincorporados y sus familias en esa creación de tejido social en Colombia, porque después de una situación tan compleja, lo importante es volver a crear ese tejido social. No es suficiente velar por la reincorporación de los excombatientes, también hay que velar por su protección. En ese sentido hay
programas dispuestos para poder garantizarles a los excombatientes su seguridad. Hay esfuerzos concretos y claros para que pueda existir realmente una cultura de la legalidad, pero también una cultura pues también del respeto, que se vayan perdiendo los estigmas en cuanto a esta reincorporación. Igualmente hay medidas de seguridad pensadas para todos aquellos que están trabajando para los programas de sustitución, que es algo que veremos más adelante. No es fácil. Si ustedes piensan cualquier proceso de construcción de paz en los últimos 50 años, no es fácil, y en cuestión de años no es como si se pueda llegar a una situación ideal. Basta hacer un panorama en los conflictos más recientes y es realmente una apuesta en el tiempo. A pesar del irrestricto compromiso de este gobierno con la seguridad de los excombatientes, efectivamente ha habido algunas situaciones lamentables, pero en estos patrones que se han identificado es realmente indispensable reconocer las dinámicas que hay detrás de esas cifras. En los casos en donde se ha identificado asesinatos de excombatientes, los autores siempre, casi que sistemáticamente, se han evidenciado que son disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Esto es un patrón realmente que nos hace entender que todo no está ganado, que hay esfuerzos por hacer todavía en garantías de seguridad, pero también nos da a entender un cierto patrón y las fuerzas que siguen estando detrás de estas dinámicas violentas a pesar de todos los esfuerzos del gobierno. Como gobierno estamos totalmente conscientes de los progresos por hacer, pero también de todas las garantías y esfuerzos que se han dispuesto para cada día más poder garantizar la seguridad de una manera totalmente irrestricta. Pero este porcentaje es realmente importante porque permite entender las dinámicas detrás de estos actos de violencia recientes. El pie de fuerza dispuesto para proteger a los excombatientes es considerable y es realmente algo que permite evidenciar la prioridad y cómo la seguridad de los excombatientes es una prioridad para este gobierno. Se han dispuesto 3.158 integrantes de la fuerza pública para garantizar la seguridad de 2.626 reincorporados y sus familias en estos ETCRs. Si estamos pensándolo en un pie de fuerza, estamos hablando de prácticamente 1.2 uniformados por cada reincorporado en los ETCRs. Es un pie de fuerza realmente considerable y realmente sustancial. Y es como un reflejo de cómo el gobierno es realmente una prioridad, poder garantizar esa seguridad. Seguimos con un frente esencial para entender la apuesta de la paz con legalidad, y es un poco la renovación del territorio. Yo creo que cuando vayan a Colombia, y deseo que lo hagan pronto, cuando pase la pandemia también, Colombia es un país con una geografía muy compleja. Es realmente un país atravesado por la cordillera de los Andes, y realmente un país que domarlo desde lo geográfico, desde lo topográfico, ha sido siempre un desafío. Durante un poco las épocas en donde todos esos actores armados estaban controlando gran parte del territorio, el problema de la presencia estatal era evidente. Era difícil que se pudiera hacer una presencia estatal efectiva en gran parte del territorio, y ese siempre fue un desafío para los gobiernos colombianos. En esta transición, la implementación de los acuerdos de paz ha generado realmente nuevos desafíos, nuevos retos, pero también ha permitido como pensar cómo se puede renovar un territorio que durante mucho tiempo sufrió vejámenes y realmente violencias muy exacerbadas. Es realmente
un ejercicio de visualización y de pensar cómo se puede reapropiar ese territorio y cómo se puede renovar para sacarle los mayores réditos posibles. En este sentido, se configuró la figura de los PEDET. Un PEDET es un programa de desarrollo con enfoque territorial y básicamente son, si ustedes se fijan en el mapa de Colombia, son las antiguas zonas, todas esas zonas que ustedes ven ahí, son las zonas que históricamente más sufrieron la violencia en el país. Si retomamos la figura del paciente y sus síntomas, el paciente enfermo, digamos que ese paciente tendría como unas zonas concretamente afectadas por la violencia o en su caso por la enfermedad que sufra, y en esa respuesta integral hay un reto de apropiación de esas zonas y de renovarlas, de literalmente rehabilitar esas zonas antiguamente azotadas por la violencia. Eso es lo que se plantea un PEDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Como les decía, esto es una apuesta a 15 años, pero un PEDET básicamente tiene esta dinámica. Busca estabilizar, primero, es la prioridad, estabilizar, bajarle las revoluciones a las dinámicas de violencia, pero también busca transformar, fomentar en esas zonas un nuevo desarrollo rural y propiciar que el campo sea un verdadero escenario de reconciliación. Estamos hablando de 16 subregiones y 177 municipios, antiguos zonas de violencia. Esto es realmente muy interesante porque, como les digo, es como un ejercicio de los conflictos modernos, es realmente uno de los casos en donde se están dando transformaciones muy interesantes. Estas zonas son las zonas en donde habitan el mayor número de víctimas. Por ende, son unas zonas realmente importantes y estratégicas. En esta vocación de transformación, la ambición es que se puedan superar los niveles de pobreza. La idea también es fortalecer la institucionalidad y la presencia estatal en estas zonas. También erradicar los cultivos ilícitos. Y como les decía, también fomentar e impulsar nuevas economías campesinas, mejorar la infraestructura rural, formalizar las tierras para que estas zonas y todas estas tierras a 15 años sean como ya unos entramados mucho más entendibles y con unas dinámicas mucho más claras. Y igualmente pues empoderar como todo el tema del campesinado. Esas son las 16 subregiones y yo creo que esta es una apuesta muy ambiciosa, pero realmente como neurálgica. Aquí es donde se está jugando en gran parte como mucho de la renovación del territorio y se están plantando realmente lo que está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque con estos PEDET, es plantando unas semillas realmente decisivas que a 15, a 20 años tendremos que recordar que se plantaron en este momento y se plantaron en estas zonas que son como las zonas realmente estratégicas para pensar esta paz con legalidad. Quiero resaltar brevemente también que todos estos PEDET fueron unos procesos realmente en donde se creó una interlocución muy valiosa con la comunidad. Fueron procesos muy inclusivos y digamos que fueron experiencias de construcción de paz en donde participaron más de 200.000 personas en procesos comunales en donde pues se sentaron un poco cuáles iban a ser los principios y cómo iban a ser los temas. No estamos ante un Estado paternalista o que quiera imponer su visión, sino que estamos con un gobierno y un Estado que en todo momento creó como unos canales de comunicación para que este proceso fuera en todo momento lo más inclusive posible. La sustitución de cultivos ilícitos, como lo comentaba mi colega Juan Fernando, es un tema endémico en Colombia, un tema neurálgico, pero para el cual también la paz con legalidad ha realmente ofrecido al menos no solo unas garantías de cambio, sino que ha dado como unos hechos y unos avances concretos. Para afrontar este frente se creó un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Ustedes pueden imaginarse que así como había excombatientes, también había muchas familias que vivían de cultivar coca y demás
siembras ilícitas. A estas familias hay que darles una solución de vida, hay que darles una nueva oportunidad, hay que darles una nueva oportunidad de resocialización. Estamos hablando de más de 99.000 familias y en ese sentido con ellos se teje un nuevo compromiso con la legalidad, en donde pues se comprometen a no resembrar, no cultivar ni participar en el comercio de cultivos ilícitos. A estas familias se les apoya, se les acompaña con subvenciones, con asistencia técnica, se les forma y la idea es que a través de esta resocialización y esta rehabilitación empiecen a generar nuevas siembras que sean generadoras de desarrollo en las regiones. Estamos hablando de un proceso similar al que ocurre con los excombatientes, es realmente empoderar a estos antiguos actores que estaban en actividades ilícitas y que puedan transitar a la legalidad de la mejor manera y que terminen siendo productivas para el país. A día de hoy, en estos 2 años, se han invertido 232 millones en este programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos. Se han erradicado 16.121 hectáreas de coca voluntariamente y el 96% de las familias han cumplido con ello. Lo más importante, diría yo, es que solo se ha evidenciado un 0,2% en temas de resiembra, porque en la problemática de erradicación siempre el estándar bajo el cual se puede medir el éxito o no de estas iniciativas es la tasa de resiembra. De nada sirve erradicar 20.000 hectáreas si la tasa de resiembra es del 80%, porque no estamos haciendo nada. Sencillamente estamos exacerbando el efecto balón y repartiendo como las zonas de siembra, pero cuando se evidencia que la tasa de resiembra es solo del 0,2%, se puede dar cuenta realmente de una estrategia que está dando réditos. Finalmente, como ustedes se pueden imaginar, estamos en Colombia viviendo una transición histórica en el entendido de que el partido FARC, la guerrilla FARC ahora es un actor político que ejerce un rol en la democracia colombiana como partido político oficialmente reconocido. Como fruto de la implementación de los acuerdos, a este partido se les dio un número de garantías de participación y seguridad, de manera que pudieran transitar a la democracia en la mejor de las condiciones. En este sentido, se les garantizó un número de curules definidas durante estos primeros 10 años y pues si ustedes se fijan, por ejemplo, a manera de ejemplo, en las elecciones de 2018, este partido FARC no tuvo una gran acogida como en la población colombiana. Obtuvieron muy poquitos votos, pero a pesar de que obtuvieron votos demasiado bajos, se les garantizaron igual 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara. Esto es un compromiso de Estado. Y desde el Congreso, pues están ejerciendo su rol como partido político. Igualmente, con el partido FARC también se han tomado medidas de seguridad, protección a sus candidatos, a sus votantes, a sus electores. Realmente el compromiso es poder garantizar que ahora su funcionamiento bajo la democracia sea en las mejores condiciones. Entonces, yo creo que eso es un poco las grandes líneas de paz con legalidad. Yo quería mostrarles un último video, dado que el Día Internacional contra la Violencia de Género es pasado mañana, y quería resaltar de nuevo que Paz con Legalidad es una política pública con un enfoque de género muy pronunciado, que busca empoderar a la mujer y que la mujer no solo pueda superar los patrones de victimización que sufrió, sino que realmente pueda volverse un vector de cambio. Y en ese sentido quería mostrarles un breve video con una antigua excombatiente, en donde es lo mismo, es una antigua excombatiente que ahora pues nos cuenta un poco cómo es su realidad.
Elena, ¿qué significa para usted el proceso de reincorporación? Bueno, Mabel, para mí el proceso de reincorporación significa que las mujeres y los hombres de Colombia le apostemos a la paz, a una vida digna. Pues ha sido muy difícil porque no es fácil no reencontrarse con personas que de una y otra forma estuvieron mucho tiempo como en contra de uno, ¿sí? Y pues ahora tener que uno saludarse, darse la mano, quizás el beso en la mejilla, no es nada fácil. Me cuentan que usted tiene una panadería que se llama Amasando Sueños. ¿Eso qué le ha servido o cómo ha funcionado para todo el proceso suyo de reincorporación? Bueno, la panadería Amasando Sueños surge a través de la trayectoria que vamos en el proceso de paz. Para las mujeres estaba la con enfoque de género. Entonces decidimos llamarla Amasando Sueños porque es donde las mujeres y dos hombres que hay ahí en esa asociación amasamos el futuro de nuestros niños, amasamos el futuro de la felicidad y de una verdadera paz. Elena, ¿hay esperanza en este país como mujer, como una de las lideresas que trabajan amasando pan? ¿Usted cree que Colombia tiene futuro? Siempre he sido muy positiva y pienso que Colombia sí tiene futuro porque si somos las mujeres que vamos a empezar a empoderarnos y a liderar en todos los espacios, bien sea en el ámbito social, en lo político, en la educación, en lo cultural, yo pienso que las mujeres sí podemos. Entonces, yo creo que eso sería todo por parte de la presentación. No sé si tengan algunas inquietudes o preguntas. Bueno, las presentaciones ha estado fabulosa. El doctor Londoño nos ha encantado su presentación y sobre todo esta nueva respuesta que tiene Colombia para toda su población que se está reinsertando a la paz. Nos ha parecido fabuloso. Veamos si hay alguna pregunta y si no, quedan cordialmente invitados para una segunda oportunidad. Ya nos gana el año, pero sí, el próximo año que ustedes estén, quedan cordialmente invitados. Veamos, lo hacen por el chat los chicos. Sí, a ver, ¿se animan por hacer alguna pregunta? Como son muchos, no lo puedo hacer a viva voz, pues, ¿no? Si se escucha, vengan, han estado atentos. Creo que nos han dejado mudos. No sé si tú logras ver alguna pregunta. ¿No? No, pero pues no hay lío. Yo creo que lo que les agradecemos de nuevo la asistencia, espero que les quede alguito. Siempre Sí. como con el Perú somos países hermanos, nos debemos una fraternidad inmensa y nada, les agradecemos mucho y les queda algo y seguiremos conversando, seguiremos charlando. Le agradecemos al doctor Londoño y a ti, David, que muchas gracias, todos están dando las gracias por toda esa nueva información que no poseíamos y que ahora tenemos para conocer más Colombia y quererla más, no solamente con la literatura, sino con los hombres en carne y hueso que nos han presentado, esas lindas mujeres que luchan por su sueño. Muchas gracias, estamos muy reconocidos, muy reconocidos de verdad. La Universidad San Ignacio agradece que dos prestigiosos diplomáticos nos hayan visitado, hayan contado lo que pasa en su país y nosotros recogemos esas enseñanzas y tenemos derecho, tenemos relaciones internacionales, tenemos administración. Entonces te lanzo una invitación para ver si el próximo año hablamos algo de industria, porque vosotros sois una de las empresas más fuertes que están invirtiendo en nuestro país. Muchas gracias, David, Renato,
Díaz, por el contacto y por haber querido compartir con nosotros sus nuevos procesos de paz. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor Londo, muy amable.